Porque sin duda nosotros, hermanos, tenemos un montón de necesidades. Nosotros somos personas, somos seres llenos de necesidades, llenos de necesidades. Hermanos míos, todos nosotros tenemos un montón de necesidades. Amén. Y de pronto se nos salen frases como, pucha, me gustaría a mí no pasar necesidades. Hermano, Dios nos creó con necesidades. Ese es parte del diseño de Dios, que tú y yo necesitemos cosas, que necesitemos alimento, que necesitemos de todo, cariño, reconocimiento, tantas cosas. Ahora, el propósito de Dios es que solamente esas necesidades, cualquiera que sea, nosotros tengamos completa satisfacción solamente en Cristo. Porque Cristo, hermanos míos, puede suplir, Dios puede suplir cada necesidad que tenemos. Todo lo que tú puedas necesitar, Dios puede suplirlo. ¿Quiere decir, pastor, que todo lo que yo quiera, Dios puede dármelo? No, porque no todo lo que tú quieres es una necesidad genuina de tu vida. Recuerda que el corazón es engañoso y perverso. Entonces, muchas de las necesidades que nosotros tenemos más bien son caprichos de la carne, más que necesidades reales. Pero sin duda tenemos necesidades y nosotros generalmente estamos motivados por Dios a recurrir a Él, a pedir sobre estas necesidades. Pero hermanos míos, a veces estamos tan conscientes de las necesidades terrenales que tenemos y estamos tan prestos a ponerlas delante del Señor cada vez que nos recordamos de orar y le pedimos al Señor por todas las necesidades terrenales que tenemos, y eso está correcto. Sin embargo, hermanos míos, el peligro que cada día corremos es pensar, por una parte, que lo que necesitamos en este mundo es lo más grande que necesitamos. ¿Ya? Porque nosotros pensamos también equivocadamente que este mundo, esta vida terrenal, se caracteriza por necesidades. Y pensamos, algún día cuando estemos en la gloria del Señor no tendré más necesidad de nada. Error. Tú y yo hemos sido creados con necesidades. Amén. Pero la necesidad primordial del ser humano, mi necesidad, tu necesidad, es conocer más a Dios. Es estar más cerca de Dios. Es poder disfrutar más a Dios. ¿Le pasa que a veces no disfruta a Dios? ¿Le pasa que a veces un aburrimiento orar, un compromiso pesado leer la Biblia, una lata ir a la iglesia, muchas cosas? Porque no estamos disfrutando a Dios. Y no estamos disfrutando a Dios porque no le conocemos profundamente. Y esta es la necesidad más grande que nosotros tenemos. Conocer por una parte más profundamente a Dios, o como dice aquí el pasaje que vamos a leer, tener un mayor conocimiento de Dios. Y también, por otra parte, comprender, hermanos míos, y estar consciente de lo que Dios nos ha dado. Porque todo lo que Dios nos ha dado, hermanos míos, es suficiente para nosotros. Todo lo demás que pertenece a esta vida está cubierto. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es la prioridad para todo creyente, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Me entiende? Y en esa oportunidad Cristo dice, los gentiles buscan estas cosas, pero vosotros buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, hay un llamado a no poner como prioridad lo que el mundo tiene como prioridad. No es un llamado a la irresponsabilidad. No es un llamado a que cristianos digan, yo no voy a trabajar porque no es mi prioridad. Yo no voy a esforzarme por sustentar a mi familia porque no es mi prioridad las cosas de este mundo. No, no estamos refiriéndonos a eso. Estamos refiriéndonos a que hagamos realidad aquello que hemos cantado. Sin ti, Señor, no puedo vivir. Que la necesidad más grande nuestra sea Dios y su presencia y su gracia. El apóstol
abriendo una sección muy interesante acerca de cómo es su oración para con los efesios, dice en el capítulo 1, verso 15 lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, permítame, Padre, por favor, tener este tiempo, Señor, siendo guiado por el Espíritu Santo. Ayúdeme, Señor, desde mi limitación, Señor, a poder predicar tu palabra primeramente a mí, Señor, y luego a todos nosotros, Señor. Porque anhelamos, Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros. Y anhelamos, Señor, que más allá de nuestras imperfecciones y que a pesar de nosotros, Señor, tú te glorifiques en nuestra vida. Señor, corrige nuestros caminos, reorienta nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a entender cuál es nuestra mayor necesidad en nuestra vida, Señor. Conocerte a ti profundamente y reconocer lo que tenemos contigo, Señor, en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver este pasaje bajo el título Pidiendo a Dios iluminación espiritual. Pidiendo a Dios iluminación espiritual. Y de acuerdo a lo que hemos leído, hermanos, podemos entender lo que Pablo quiere decir en la siguiente frase o en la siguiente manera de decirlo. En virtud de lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros, hermanos, debemos orar para que su Espíritu Santo nos lleve primero a tener un mayor conocimiento de Dios y segundo, a comprender y estar consciente de lo que tenemos en Dios. Que, según el apóstol, aquí tenemos una esperanza, tenemos riquezas, una herencia de gloria y tenemos también la extraordinaria grandeza de su poder a nuestro favor. Hermanos míos, son cosas que no siempre apreciamos, que no siempre nos damos cuenta de ellas en nuestra vida. Que si bien es cierto, como he dicho, estamos mucho más sensibles a la necesidad del pan de cada día, o muchas veces estamos más sensibles a la necesidad del qué vestir, o qué tomar, o qué, ¿me entiende? O al trabajo. En realidad, somos muy sensibles a nuestras necesidades materiales. ¿Entiende? De pronto empieza a fallar el celular y decimos, wow, necesito otro celular. Entonces le ponemos ahí la etiqueta, necesito. Y así tenemos muchas necesidades, ¿cierto? Necesito pintar la casa, necesito un trabajo, tantas cosas necesitamos. Tantas. Somos personas con necesidades, amén. Hemos dicho, Dios nos creó así. Sin embargo, hermanos míos, estamos tan avasallados con necesidades terrenales que se nos va de nuestro corazón el hecho de que nuestra mayor necesidad es Dios. Entonces, estamos llenos de necesidades terrenales, las tomamos, las etiquetamos, las ordenamos, las echamos en un saco y se las llevamos a Dios en oración. Señor, vela por mis necesidades, Señor, responde, Señor, dame todo esto que necesito.
ayúdame, Señor, a suplir todas estas cosas. Y hermano mío, eso está correcto. Nosotros debemos ir a nuestro Dios para hacer claro, hacer notorio delante de Él nuestras necesidades. Sin embargo, hermanos míos, hay tanta batería de necesidades en este sentido que se nos va de nuestro corazón, de nuestra mente, lo más importante. Lo más importante debe estar en nuestra oración, que debe estar en nuestra oración es: Señor, necesito más de ti. Necesito conocerte más a ti, Señor. Porque, hermanos míos, si hay una cosa que día a día yo me doy cuenta, es que por mi forma de conducirme en la vida, muchas veces me pauso un poco y digo, no conozco tanto a Dios como pienso que lo conozco. ¿Entiendes? Entonces pasa algo y me desespero, wow, ¿y qué hago ahora? Bueno, ¿y no, acaso no Dios es soberano? ¿No el Señor es misericordioso? Entonces, muchas veces mis hechos testifican de que yo no conozco tanto a Dios como debo conocerlo. Por lo tanto, más allá del pan diario, más allá del trabajo, más allá del sustento, más allá de cualquier cosa, hay una necesidad en mi vida que es superior a todas ellas y es: necesito un mayor conocimiento de Dios. Y eso es lo que pide Pablo aquí. Bueno, antes que todo, yo quiero poner mi atención especialmente, aparte de la oración por iluminación espiritual, es que hay una gran razón para Pablo y para nosotros también para dar gracias a Dios. Porque note que Pablo comienza todo este argumento con una acción de gracias. Y hermanos míos, hay una gran razón que Pablo tiene para dar gracias a Dios. Y es una gran razón para nosotros también de dar gracias a Dios. El apóstol Pablo había escuchado noticias sobre los hermanos de Éfeso. Y estas noticias eran buenas noticias. Y que estas noticias motivaron el corazón del apóstol Pablo a orar por ellos. Y no solamente orar un día, 2 días, dice: no ceso de orar y dar gracias por ustedes. Recordarles en mis oraciones. Hermano, esto nos lleva a una aplicación práctica muy importante. Cuando tú sabes que un hermano está caminando bien y está animado en los caminos del Señor, hermano, ora por él, sigue orando. No lo sueltes. No diga, está bien, entonces ahora voy a orar por fulano que está mal. No, da gracias al Señor por tal hermano y sigue orando por él. Porque, hermanos míos, no olvidemos que nosotros tenemos una tremenda necesidad de orar unos por otros. Eso es muy importante para la vida de una iglesia, de un cristiano. Pero él, mire lo que dice el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Qué había escuchado el apóstol? Bueno, la fidelidad de estos hermanos, su fe en Cristo, su amor por los santos. Ahora es precioso saber eso, porque lo más probable es que aquí llegaron personas de Éfeso, a donde Pablo, y Pablo, lo más probable es que él estaba siempre muy preocupado de las obras que él conocía a través de todo el territorio romano. Él le preguntaba: ¿y cómo están los hermanos allá? Bueno, los hermanos están bien, gracias al Señor. Hermano, demuestran ellos una tremenda fe en Cristo con su vida. Y aparte de eso, Pablo, te cuento que tienen un amor tremendo por los hermanos, por los santos. Se demuestran un amor precioso. Y eso, hermanos míos, alegraba el corazón de Pablo. Y creo no estar equivocado en decir que alegraban también el corazón de Dios. Porque, hermano mío, cuando hay una fe genuina que se expresa de manera genuina, hermano, eso alegra al Señor. Porque el Señor también se alegra, ¿sabía? Se alegra. Y, hermanos míos, esto es la evidencia de su fe. Esto va progresivo, porque ya en el capítulo 1, al inicio, Pablo habla a los efesios de que han sido escogidos, de que han sido redimidos por ser escogidos por Dios y salvados por medio de Cristo.
y hecho parte de su familia. Pero ahora ya no solamente Pablo les hace notorio su posición espiritual en Cristo, es decir, no solamente ya está hablando a ellos diciendo, ustedes son escogidos, son redimidos, wow, tremenda posición, preciosa. Ahora Pablo va al terreno de su vida y les dice, hermanos, y es precioso ver cómo esa elección, ese llamado, se evidencia a través de su propia vida. Porque ustedes tienen una fe en Cristo y tienen un amor por los santos. Porque, hermano mío, la fe genuina se evidencia en los frutos. En esto conocerán, dijo el Señor, todos que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. El amor es el distintivo del creyente en este mundo. Es la credencial, es la tarjeta de presentación de los creyentes en este mundo. Su amor por el pueblo de Dios. Entonces, hermanos míos, estas cosas son suficientes para dar gracias a Dios. Y vuelvo digamos, a la dicotomía, no sé cómo hacerlo, al dualismo de lo terrenal y lo espiritual. Hermano mío, nosotros debemos entender que todo es espiritual. Todo, para un creyente genuino, todo es espiritual, aún lo material. ¿Entiende? No, hay personas que hacen una separación. No, una cosa es esto, otra cosa es esto, otro. No, el cristiano es una sola cosa. ¿Entiende? Es una sola cosa. Por eso, hermanos míos, tu trato con las finanzas personales es espiritual. Tu trato con tu familia es espiritual. Mi trato con mi esposo es espiritual. Todo lo que hago en este mundo, aunque hablamos de un mundo terrenal, es espiritual. ¿Me entiende? Porque tiene repercusiones eternas todo lo que hago. Porque este mundo debe ver la luz de Cristo en mi vida y que soy sal de la tierra y que deben ver mis buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. A través del fruto visto en uno. Y hermanos míos, el fruto en la vida de los hermanos de Éfeso era bastante claro. Ellos tenían una fe genuina y visible en el Señor Jesucristo entre ellos. Ahora, ¿cómo se puede visibilizar la fe si la fe es algo interno? Bueno, Santiago definitivamente nos da la clave. La fe sin obras es muerta. Cuando hay un hermano, cuando hay un individuo cuyo compromiso con Cristo es evidente, como Pablo hablaba de Timoteo, ¿cierto? No hay otro como él decía. ¿Por qué? Porque entre los servidores de Cristo o los colaboradores de Pablo, Pablo en una oportunidad hace una confidencia, ¿se dice? O infidencia, no sé cuál es una confidencia, no es tan confidencia porque lo dice públicamente en la carta, pero dice, le voy a enviar a Timoteo, porque a nadie tengo del mismo sentir, ni que tan marcadamente se ocupe de las cosas de Cristo, porque todos, y hermano mío, cuando dice todos, está hablando de sus colaboradores, todos generalmente buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y estaba haciendo una distinción en Timoteo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Hermano mío, hay maneras de distinguir tu fe y mi fe. Es decir, hay maneras de hacerla visible delante de los demás. Y hermanos, la fe de los efesios era absolutamente visible y eso era manera de agradecer a Dios. Y eso debemos también llevarlo al terreno práctico. Cuando ves a un hermano que dice, wow, este hermano se nota que ha crecido en la vida cristiana, ha avanzado, me alegra verlo. Señor, gracias por él. Gracias. Porque Pablo decía, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios. Amén. Entonces ya los sacó de que son escogidos y redimidos. Ya los hermanos no son hermanos porque tienen un concepto teológico. De hecho, el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Es decir,
no solamente ellos fueron escogidos, no solamente fueron redimidos, dice que en un momento escucharon el Evangelio y creyeron en el Evangelio y fueron sellados con el Espíritu Santo estos hermanos. ¿Y en qué va todo ese proceso hecho por Dios? Mire qué precioso. En el punto en que va este proceso, la vida de ellos, es lo que dice Pablo. Ellos ya están en una etapa en donde se ve la fe en Cristo y el amor por los santos. Han crecido, han avanzado. Hermanos, es precioso cuando ves el avance de la obra de Dios en alguien. Es precioso cuando ves a alguien que todavía tú en tu mente recuerdas el tiempo cuando se entregó a Cristo y ves cómo Dios ha progresado su obra en él. Y has visto su compromiso con Cristo crecer. De hecho, uno de los enfoques del discipulado que estamos haciendo es poder ir de alguna manera orientando la vida de nuestros hermanos hacia un progreso espiritual. Del mero ser creyente al servir a Cristo. Porque no solamente Dios desea que nosotros conozcamos a Cristo, sino que también desea que sirvamos a Cristo al punto de que compartamos a Cristo también. Entonces, hermanos, es lindo cuando vemos la vida progresar. Estos hermanos no solamente son hermanos que tienen claro que son redimidos. No solamente son hermanos que tienen claro que un día ellos oyeron el Evangelio y creyeron y se entregaron a él. No solamente son hermanos que están claros de que un día fueron sellados con el Espíritu Santo. Son hermanos que están viviendo a Cristo en sus vidas a través de su fe en él y del amor a los santos. De eso era lo que causaba el gozo en la vida de Pablo y le hacía expresar cosas como la que aparece ahí en el verso 16 que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Note la pluralidad acá en todas las palabras. Dar gracias, mis oraciones. Hermano Pablo permanentemente, cada vez que oraba, por decirlo de alguna manera, se recordaba de los efesios y daba gracias y pedía por ellos. Hermano, es muy serio, o más bien dicho, es muy importante, trascendente, fundamental, y ocupe todas las palabras que quiera, que hermano mío, que tú ores por los hermanos. Que oremos unos por otros. Que demos gracias unos por otros. Hermano, a veces tenemos un sentir tan terrenal cuando nos queremos relacionar como iglesia. Y a veces son cosas terrenales las que nos distancian, a veces afectivamente incluso. De pronto, qué sé yo, un hermano comienza a faltar y dice: ¿sabes qué? No lo voy a hablar más porque falta mucho. ¿Y por qué no das gracias al Señor por él y oras? No, somos tan fáciles de alejarnos unos a otros porque ponemos a veces hemos progresado a veces tanto en nuestra vida espiritual que nos autoimponemos un rótulo que dice fiscalizador y pensamos que somos fiscalizadores de los demás. Hermanos, sí, es verdad, tenemos que preocuparnos y supervisarnos unos a otros. Estamos llamados a hacer eso, porque somos consejeros unos de otros. Pero hermano mío, eso no implica que tú eres un fiscalizador. Santiago dice que no debemos jamás sentarnos en la silla del juez, porque hay un solo juez de vivos y muertos, que es Cristo. Obviamente esto no quiere decir que no pongamos a veces el punto en conflicto que los hermanos están teniendo. Por ejemplo, si hay un hermano con demasiada ausencia, no significa que tú no vas a ir a confrontar su vida y tal vez a reprenderlo o a entusiasmarlo para que siga viniendo a la congregación. ¿Me entiendes? De alguna manera tú vas a tratar su vida. Pero nunca, hermano mío, debemos olvidar
estamos llamados a amar a los santos, a ser agradecidos de lo que Dios ha hecho en ellos y a pedir siempre por ellos, a orar por ellos. Entonces, hermanos míos, el foco de esta oración de Pablo, por una parte, es los hermanos, la gente, ¿cierto? Puntualmente, gratitud a Dios por ellos. Cuando tú ves en la obra de Dios en la vida de alguien, tú dile gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo veo que tú estás obrando, ¿cierto? Mi hermano José, gracias porque yo sé que tú estás obrando en el David. Señor, gracias por todo lo que has hecho en su vida, porque, qué sé yo, la hermana Diana, es mi esposa, Señor, wow, yo veo poco a poco el progreso que sus vidas han tenido. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Y cuando tú tienes un corazón enfocado en agradecer a Dios por los hermanos, no significa que tú te haces el loco con sus problemas, ¿me entiendes? Pero no los agrandas más allá de lo que debe ser. Y te enfocas en lo que sí Dios se enfoca, que es impartir gracia a nuestras vidas. Por otra parte, hermanos míos, la petición del apóstol Pablo a Dios por los hermanos en Éfeso tenía que ver con como hemos dicho al principio, su necesidad más grande. ¿Qué necesitaban los hermanos en Éfeso? Un local de reunión, para que no sigan arrendando. No existían locales de reunión en ese tiempo. ¿Qué necesitaban la iglesia de Éfeso? ¿Cierto? ¿Qué necesitaba? Un proyector porque no tenían dónde cantar. No, ¿me entiende? Que a veces nuestras necesidades son demasiado terrenales. Y no significa que no necesitamos estas cosas. No significa que la Iglesia Bautista Gracia Redentora no necesita un templo, necesita cosas. Sí, sin duda que sí. Pero hermanos míos, no nos engañemos. Esa no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad no tiene que ver con los bienes de este mundo, sino con nuestra vida con Dios. Con nuestra vida con Dios. Y Pablo le pone esto en mente. Le dice en verso 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta palabra espíritu, y aquí voy a ser un poquito más técnico en esto, esta palabra espíritu es la palabra neuma, ¿ya? Y muchas veces se traduce como ánimo, ¿ya? Este hombre es de espíritu impetuoso, ¿ya? Ahí está la palabra espíritu. Pero la mayoría de los comentaristas bíblicos y la mayoría de las traducciones bíblicas optan por entender que aquí está hablando del Espíritu en mayúscula, es decir, del Espíritu Santo, y no de la actitud humana del ánimo, ¿ya? Es decir, lo que está diciendo Pablo no es que el Señor les dé una mejor actitud y una mejor mentalidad de sabiduría y de inteligencia, sino más bien lo que está diciendo el apóstol Pablo es: yo estoy pidiéndole al Señor que les dé mayor abundancia de la obra del Espíritu en sus vidas. De tal manera que el Espíritu Santo les provea, tal como dice más atrás en el capítulo 1, de sabiduría y de revelación, ¿qué dice? En el conocimiento de Él. Y esa palabra conocimiento es epignosis, significa un mayor conocimiento. O sea, no solamente Pablo dice, yo espero que conozcan a Dios. No, lo que está Pablo diciendo, yo anhelo que el Espíritu Santo les provea tal sabiduría, ¿cierto? Y les provea tal discernimiento y les provea tal revelación de su voluntad que ustedes tengan un conocimiento mucho mayor de Dios que el que tienen hasta ahora. Porque, hermano mío, tú no terminas nunca de conocer a Dios.
Nunca. Tú no te gradúas nunca de conocer a Dios. Puedes gastar toda tu vida y sacar un doctorado de un doctorado y no terminas de conocer a Dios. No. Entonces nuestra mayor necesidad es conocer más a Dios. Es conocerlo más. Si te fijas, hermano mío, y aquí quiero ser bien enfático también, tu mayor necesidad no tiene que ver con tus relaciones horizontales. Oh, si yo estuviera bien con mi esposo. Oh, si yo estuviera con mi esposa. Si yo tuviera un matrimonio sólido. Y miramos alrededor a lo horizontal. Hermano mío, si tú estás en un progresivo y permanente conocimiento del Señor, nada puede sustituir eso. No significa que tú no necesites tener una mejor relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, etcétera, 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 etcétera. Pero significa que tú no puedes apuntar a de alguna manera esforzarte por tener una mejor relación con otro, aparte del esfuerzo que tú debes tener por tener una buena relación con Dios. Hermano, hay una necesidad más grande en tu vida que es conocer a Dios. Pablo dice, yo ruego, le pido al Señor, hermanos, le dice, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le dé sabiduría y revelación en un mayor conocimiento de Él. Y volvamos atrás. Pablo comienza la carta diciéndole, ustedes son escogidos, ustedes son redimidos. Después les dice, ustedes un día escucharon el Evangelio, ustedes creyeron el Evangelio. Después les dice, wow, y eso es tan notorio, ustedes, su fe en Cristo, todos hablan de su fe en Cristo y de su amor para con los santos, pero ¿saben qué? No han llegado al término. Tienen que conocer más a Dios. Y la vida con el Señor continúa y continúa y continúa y continúa y continúa. No tiene fin. No tiene fin. Hermanos míos, y cuando habla aquí de conocer más a Dios o de un mayor conocimiento de Él, no necesariamente está apuntando a la idea del conocimiento teológico de Dios, aunque sí la implica. Amén. O sea, yo para conocer más a Dios me hace muy bien, ¿cierto?, comprender mayores verdades teológicamente, pero no es el fin. ¿A qué voy con este comentario? A que, por ejemplo, si yo estudio, si yo me meto en la vida académica para estudiar teología, el conocimiento teológico en sí no es el fin en sí mismo, sino que toda persona que está involucrada en un seminario, en una universidad cristiana, en cualquier centro de estudio teológico, su fin último es conocer más a Dios, conocer mayormente a Dios. Porque, hermano mío, no hay otro fin último que el cristiano tenga que conocer más a Dios. Conocerlo más. ¿Cuánto has conocido de Dios? Cuando uno se topa con incrédulo, siempre ese discurso, ¿cierto? No, si yo también conozco a Dios, no, si yo de chiquitito fui a la iglesia y no, yo conozco, yo hice esto, yo he hecho esto, como que conozco y ya estoy listo. Y tú en tu mente piensas que llevas tantos años gastados siguiendo al Señor y piensas que todavía no lo conoces. Claro, porque ellos no entienden qué significa conocer a Dios. Hermano mío, conoce más al Señor. Tienes que conocer más a Dios. Pídele cada día, Señor, ayúdame a conocerte más. Ayúdame a no ser conformista. A no pensar que ya llegué, que ya estoy bien, que sé lo suficiente, que ya no hay más para aprender. No, hermano mío, sé una persona enseñable. Hay mucho más que aprender. Recuerdo en un libro hace muchos años leí del pastor Chuck Swindoll, creo que era sobre el sufrimiento, y él decía, muchas veces tengo la percepción de que me estoy perdiendo algo de Dios.
Y con eso quería decir que él, con todo el conocimiento que tenía, siempre estaba con la sensación de que todavía le queda tanto por conocer. Decía él, hay cosas misteriosas que Dios hace que están más allá de mi comprensión. Entonces, wow, cuánto de Dios que hay que entender, o que hay que comprender, o que hay que conocer. Pero hermano mío, tú tienes sed de Dios, anhelas conocerlo más. Por muchos años en las iglesias evangélicas ha habido, hermanos míos, en medio de nuestras iglesias ha habido, peor que la pandemia, esa pobreza espiritual y más encima una ausencia de un deseo de conocer más de Dios. De conformarse con cosas pocas. Como dijo alguna vez un buen maestro, la iglesia cristiana en un punto llegó a convertirse en un pueblo de lindos cantores, pero de una pobreza espiritual tremenda. Hermanos míos, conozcamos más del Señor. Para eso hemos sido salvados. De eso se trata la vida cristiana. Si tú no conoces a Cristo, de eso se trata la vida cristiana. Y no son mis palabras, son las palabras de Cristo. Él dijo, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Hemos hablado muchas oportunidades que la palabra conocer en la Biblia tiene una implicación más allá de lo intelectual. Si ustedes me dicen, ¿conoces tú a Arturo Prat? Sí, lo conozco. Conozco algo de su vida. La otra vez vimos por ahí una foto de cuando tenía 12 años, después 16 años. Así, conozco harto. O poco, pero conozco. ¿Entiendes? Ahora, si me preguntan, qué sé yo, ¿conoces más de la vida de Cristóbal Colón? Pucha, ahí conozco menos. Pero ¿a qué me refiero yo cuando digo conozco a Cristóbal Colón y no conozco tanto, o conozco a Arturo Prat y no conozco tanto a Cristóbal Colón? A lo que yo sé de él, a lo que yo he leído de él. Ahora, si me preguntan, bueno, ¿usted conoce a Stephen Hawking? Sí, lo ubico, lo conozco. Entonces, para nosotros la palabra conocer es saber quién es. Y eso es una distorsión del concepto. Es como la distorsión del concepto de amistad, ¿cierto? Otra vez alguien me decía, si lo ubico, si yo lo tengo de amigo. ¿En serio son amigos? No, lo tengo de amigo en el Facebook. Entonces, claro, amigo es relativo hoy en día. ¿Conversan? No, pero lo tengo de amigo. Es mi amigo. Entonces yo no sé cómo se puede llamar amigo a alguien si no es tu amigo. Entonces hay una distorsión del concepto de amistad. Hermanos míos, conocer a Dios no se trata de saber quién es Él. La palabra conocimiento en la Biblia tiene que ver con intimidad. Y conoció Adán a su mujer y concibió un hijo. Y le llamó por nombre Caín. Eso es conocer en la Biblia. Y no estoy hablando de la sexualidad en sí, sino de la intimidad. De un conocimiento íntimo, personal, cercano. Cuando la Biblia nos llama a conocer más a Dios, me está llamando a acercarme más a Él, a tener más intimidad con Él. No solamente saber quién es, no solamente tener un concepto teológico de Él, no solamente aprenderme todos los atributos de Dios, todas sus perfecciones de memoria. No, se trata de que cuando yo estoy en conflictos en la vida, me acuerdo de que Dios es todopoderoso y Él no va a dejar que sus hijos pasen en este mundo tribulaciones sin que Él esté a nuestro cuidado. Hermanos, en la prueba es donde vemos al Dios verdadero, en los conflictos, en la vida en sí. Cuando me doy cuenta de que no conozco mucho a Dios, cuando viene un conflicto. Y actúo absolutamente por el contrario de lo que Dios me pide actuar. Y en ese momento me doy cuenta de que todo lo que yo sé de Dios, lo tengo aquí nomás.
me lo sé en el papel, me lo sé de memoria. Pero cuando me enfrento a la vida, toda esa teología, entonces ya Dios no es soberano, ya Dios no entiende, no es nada. Como que algo pasó ahí con Dios. Es porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Como el salmista en el Salmo 60. ¿Cuál era la conciencia del salmista? De que sus fracasos y sus victorias Dios las había hecho. Dios había provocado ambas y jamás los salmistas en esa situación fueron desincentivados en su vida, desalentados, todo lo contrario, más querían refugiarse en Dios. ¿Y por qué más querían refugiarse en Dios? Porque conocían a Dios. Conocían que Dios tiene mano dura para castigar el pecado, pero conocían también que se deleitaba en tener misericordia. Lo conocían. ¿Conoces tú a Dios? Las circunstancias de esta vida que Dios ha provisto, que Dios te ha permitido pasar, ¿te han ayudado a conocerlo más? ¿O lo único que la única lectura que has tenido de eso es malos ratos, malos ratos, malos ratos? Porque a veces pensamos que la vida se trata de eso. Que los buenos cristianos tienen éxito en todo y los malos cristianos los apalea el Señor. No es así. No es así. No es así. Entonces, hermano mío, el primer gran motivo de oración es tener un mayor conocimiento de Dios. Pablo le dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestros padres, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, el Espíritu Santo puede darte sabiduría y una mayor revelación de quién es Dios. Un mayor conocimiento de Él. Mire lo que dice en Colosenses. Pablo dice algo muy, muy parecido. Es de alguna manera un paralelo temático ahí. Capítulo 1, dice el versículo verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crezca, hermano mío, en el conocimiento de Dios. Estudie sobre Dios. Vaya a la palabra a investigar cómo es ese Dios que usted adora. Cómo es su misericordia, cómo es su ley, cómo es su obra, cómo son sus maravillas, cómo actúa, cómo piensa, qué es lo que espera de usted. Vaya y busque quién es Dios. Ahí está, en su palabra, hermano mío, revelada su persona. En su palabra está, no hay otro lugar en donde usted puede conocer más a Dios que en su palabra. Por eso es que Pablo le dice, yo ruego que el Espíritu Santo les provea de sabiduría y de revelación, hermano mío, porque esa es la iluminación. A eso se llama iluminación. El Espíritu Santo viene a mi mente que está oscurecida, porque mi mente es tan finita y está tan prejuiciada y está tan llena a veces de errores que simplemente esas tinieblas necesitan ser visitadas por el Espíritu Santo, quien ilumina mi mente, me da luz acerca de quién es Dios. La exposición, dice el Salmo, de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hermano mío, tú y yo necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Y esa es la otra petición que tiene el apóstol, porque la otra petición es que ellos puedan comprender y estar conscientes de lo que tienen, de lo que Dios les ha dado.
¿Y cómo van a poder ellos comprender y estar conscientes? No desde su mente humana. Por eso le dice, yo también oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Esta palabra entendimiento se traduce también corazón. Bueno, pastor, ¿el corazón tiene ojos? Bueno, figurativamente sí. La idea que está aquí es que nuestro corazón está entenebrecido y necesita la luz del Señor. Es decir, Dios lo que está diciendo, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que conocer más a Dios y comprender y estar consciente de lo que yo tengo con Él, digamos, no depende de mi capacidad intelectual. Algunos hermanos o hermanas me dicen, que ¿sabe qué? Yo leo la Biblia, no entiendo nada, o mire, no, me cuesta a mí, y entonces uno tiende a pensar, le cuesta, estamos fritos. Entonces nada que hacer ahí, o sea, nada que hacer. No, ¿cómo que nada que hacer? Es el Espíritu Santo el que da el entendimiento. No nosotros, no depende de mi intelecto, de mi capacidad. Hermano, brillantes mentes de este mundo se han ido al infierno por no creer en Cristo. No se trata de la brillantez de tu inteligencia, de la capacidad intelectual, del nivel educacional que tienes. Se trata de si tú estás cerca o no de Dios. Porque el Espíritu Santo puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, aunque no sepamos nada. Dios puede guiarnos a través del Espíritu Santo. Dice Cristo, Él los guiará a toda la verdad. Sí, es verdad, el Espíritu Santo usa herramientas, usa un predicador, usa un pastor, usa un maestro, usa un hermano, usa un consejero, usa herramientas para disponer su palabra hacia el otro. Pero finalmente, tanto el que aconseja o el que predica como el que recibe necesitan de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, en última instancia, es el Espíritu Santo que ilumina. Es el Espíritu Santo que ilumina nuestros corazones. ¿Y para qué necesitamos que ilumine nuestros corazones? Hermanos míos, para saber lo que tenemos con Cristo en Dios, o con Dios en Cristo. Pablo pide que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que sepáis. ¿Y qué tenían que saber los efesios? Lo mismo que tenemos que saber nosotros, ¿ya? Y esto implica una realidad muy importante, hermano mío, que tú y yo podemos estar toda la vida en la iglesia o en la vida cristiana y todavía no sabemos lo que tenemos. Puedes llevar años y de pronto un hermano te ve cabizbajo y dice, no, lo que pasa es que, qué sé yo, me fue mal hoy día. Y como que el mundo se acabó. Y uno piensa, bueno, este hermano lleva 40 años en la iglesia, en los caminos del Señor, y todavía se bajonea por estas cosas. O sea, este hermano no sabe lo que tiene. A eso se refiere Pablo, cuando le dice que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento para que tú tengas claridad lo que tienes en Cristo. ¿Tú sabes lo que tienes? Es la pregunta implícita ahí de Pablo a los Efesios. ¿Ustedes saben lo que tienen? La respuesta implícita es, no sabemos. Entonces yo ruego al Señor que les ilumine para que ustedes sepan, por una parte, 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza que Él los ha llamado? Segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y tercero, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hermano mío, y creo que aquí está apuntando al caminar cristiano. Él nos llamó un día, pero nos llamó, dice, siempre el llamado es a la esperanza. A la esperanza. Efesios 4:4 dice, vosotros fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación. O sea, cuando Dios me llamó a la salvación, me llamó a una esperanza. ¿Me entiende? Ahora, la idea implícita en la palabra esperanza es que tengo que esperar, que no es algo cumplido. Dios me dijo, yo en Cristo te doy vida eterna, y yo veo aquí que tengo influenza.
Y ya, y la vida eterna no era vida eterna. Casi me muero. No, es que la vida eterna es la esperanza de la vida eterna, dice Tito capítulo 1, la cual Dios, que no miente, prometió antes de la fundación del siglo. Entonces, lo que hay en el llamado de Dios cuando me salvó me dio la esperanza de que un día Él me iba a redimir absolutamente en todas las áreas de mi vida. Me redimió, pero esa redención va a ser consumada también cuando Él venga. Por otra parte, Dios me dice que este llamado que Dios me hizo un día también está involucrado con la riqueza de la gloria de su herencia. Es decir, un día yo voy a conocer verdaderamente lo que Dios me ha dado. Esa herencia que hemos hablado, ¿cierto? Que está guardada para nosotros, que dice Pedro capítulo 1, guardada para los santos. Es decir, el llamado es a la esperanza. Un día el Señor va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Y allá está la gloriosa herencia que nos está esperando. Ya, pero ¿qué hago aquí en esta vida? ¿Cómo sufro esta vida mientras espero con anhelo esa herencia? Y ahí está lo que dice. Y también nosotros necesitamos comprender y estar conscientes, dice verso 19, de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermanos míos, desde que te llamó hasta que tú recibas la herencia, ¿sabes qué? Dios te sostiene con su poder. Y este poder es descrito en este versículo como supereminente grandeza de su poder. Ocupa como 3 palabras que significan literalmente las 3 poder. Su poder poderoso, poderosísimo. Entonces, hermanos, Dios nos sostiene con su poder. Él es capaz de sostener nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Él es capaz de llamarnos y llevarnos en este peregrinaje a través de todas las aflicciones de esta vida, pero Él nos sostiene con su poder. Hermano mío, tú no estás solo en esta vida. Cristo te lleva de la mano. Dios te protege con su poder. Dios te preserva. Gracias al Señor porque hemos podido perseverar en los caminos. Amén. Pero hermano mío, Dios te ha preservado. Nunca olvides eso. Que si has perseverado es porque Dios te ha preservado. No es porque tú has tenido más ñeque que otro. No es porque tú has sabido hacer las cosas mejor que el otro. No. Hermano mío, Dios nos preserva. Dios, hermano mío, te preserva incluso de tu propia incredulidad. Dios te preserva de tu infidelidad. Dios te preserva de tu propio pecado. Dios te preserva. Y a pesar de todo lo que pueda pasar en la vida, Dios va a cumplir su promesa de tenernos en gloria. Estoy seguro, dice el Señor, dice el apóstol, que el que comenzó la buena obra en vosotros la concluirá, la perfeccionará o la llevará a su punto culmine, esa es la idea, cuando venga Jesucristo. Hermanos míos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Importante, solo los creyentes son sostenidos por la gracia especial de Dios, por ese amor complaciente de Dios. Somos especial tesoro de Dios, hermano, y eso es precioso saberlo. Hermano mío, el mundo alrededor no solamente niega la fe, hoy en día ellos son violentos con la fe. Pero no te acobardes, no te llenes de temor, hermano mío. No te llenes de temor. Como si este mundo estuviera ganando. Hermano, este mundo no está ganando. Este mundo está ciego y no conoce el fin de la historia. Tú y yo sí. Pero mientras pasamos esta aflicción, el Señor nos preserva, nos protege, con la supereminente grandeza de su poder. Más abajo dice que va a ser materia de otro sermón, el mismo poder que operó cuando Cristo fue resucitado. Hermano mío, ¿tú te imaginas el poder que hubo involucrado ahí en la resurrección de Cristo? ¿Tú imaginas el poder que debe haber involucrado en que un muerto vuelva a la vida?
Y no estamos hablando de un individuo que bajó al mínimo ¿cómo se llama? Sus signos vitales. Estamos hablando que una persona que murió, cuyos signos vitales desaparecieron, murió, fue sepultado. Por eso es que la Biblia dice fue sepultado. No solamente dice murió, sino que también dice murió y fue sepultado. Hermano mío, en esa persona llamada Jesús, en ese hombre llamado Jesús, en ese cuerpo sepultado no había vida. Murió y volvió a vivir. Gloria al Señor por eso. Se levantó de la tumba, venció a la muerte. Él por su poder volvió a tener en sí mismo vida. El Dios Padre Celestial le otorgó vida. Hermano, el ser humano ha gastado millones de dólares en tratar de generar vida de la nada y nunca jamás lo ha logrado no lo logrará. Pero hermano mío, el supereminente poder de Dios lo hizo de una. Y ese mismo poder que creó los cielos y la tierra, y ese mismo poder que levantó de entre los muertos a Jesucristo, nuestro Señor, es el mismo poder que día a día está disponible para ti y para mí, para sostenernos. Para ayudarnos en nuestras aflicciones, en nuestros desafíos, en todas las cosas que nosotros día a día batallamos, ¿cierto? Porque esta vida es una batalla. Pero hermano mío, no estás solo, ni estás sin provisiones. Tú no eres un soldado en campo de guerra sin provisiones. No, tú tienes a un Dios poderoso, con todo su poder a tu disposición. Ora a Él, conócelo más. Esa es la invitación en esta oración. Hermano mío, en virtud de lo que el Señor ha hecho por nosotros, debemos orar más para que su Espíritu Santo nos lleve a tener un mayor conocimiento de Él, de Dios, y a comprender y estar consciente de la esperanza a la cual nos ha llamado, a comprender y estar consciente de las riquezas, de la gloria, de la herencia que nos espera, y a comprender y estar consciente y apreciar la extraordinaria grandeza de su poder, que es la que nos preserva y nos sostiene día a día. Hermano, esta es una tremenda petición de oración para ponerla cada día en nuestras oraciones. Señor, ayúdame a conocerte más y a saber exactamente y claramente lo que yo tengo en ti, que no estoy solo y que no estoy pobre y que no estoy derrotado. Oremos.